ir a otro tema y que tiene que ver con que el gobierno continúa las gestiones para implementar el denominado plan Calle Sin Violencia, que va a abarcar las comunas donde existen los mayores índices de delitos violentos. Bueno, una de las ciudades donde se va a implementar inicialmente esta medida es Valparaíso. Y vamos a conversar de ello precisamente con su alcalde, Jorge Char. ¿Cómo está, alcalde? Buen día. Hola, Fresia. Buen día. A mí me pasa también este tema de confundirse con las estaciones del año a esta altura. Son dos estaciones hoy día, frío o calor, no hay más. Exactamente, gracias por la comprensión, alcalde, porque ahora, claro, hay poca diferencia del verano, pasamos al tiro ahora al otoño. Alcalde, en este plan donde va a entrar en Valparaíso, Calle Sin Violencia, son 30 comunas, unos hablan de zona, pero ¿cuál, o en concreto, cómo se va a aplicar y en qué plazos primero para ir entrando en esta iniciativa? Bueno, se están conociendo en las últimas horas los detalles de este plan, Fresia. En primer lugar, me parece que es un buen anuncio el que ha hecho el gobierno. Particularmente en la comuna de Valparaíso siempre hemos tenido el problema de la dotación policial. Yo llevo siendo alcalde 6 años y durante estos 6 años la dotación policial nunca es la suficiente y siempre tenemos problemas con la forma en que se distribuye las capacidades policiales con otras comunas de la región. El plan Calle Segura, por lo que entendemos, supone evidentemente el fortalecimiento en determinadas comunas de las capacidades y de la presencia policial, pero también de la Fiscalía y de otros órganos vinculados a la persecución penal para, por una parte, realizar, lo señala el plan, patrullajes policiales efectivos, persecución policial efectiva, búsqueda de personas con órdenes de detención pendiente y además hacer un esfuerzo policial y de los órganos vinculados a la persecución penal para sacar la mayor cantidad de armas posibles que andan circulando hoy día en las comunas que van a ser objeto del plan. Alcalde, me imagino que está conforme con pertenecer a una de las primeras en que se va a aplicar este plan, ¿no? Valparaíso, por temas de seguridad, porque también nos imaginamos que hay otras zonas o comunas que están priorizando además estas materias, ¿no? Como le decía, Fresia, sí, es una medida, un anuncio que ha hecho el gobierno que evidentemente es positivo. Si usted le pregunta a cualquier alcalde o alcaldesa de Chile, todos le van a decir más o menos lo mismo que le digo yo, que ojalá en su comuna haya, independiente del índice de los delitos, que existan más presencia policial. El tema es que tenemos un problema nacional que se expresa quizás en algunas ciudades de forma más especial o distinta que en otras, pero tenemos un problema especial. Por eso creo que esta medida tiene que ir acompañada, a mi juicio, de tres otros grandes ejes que permitan enfrentar la crisis de seguridad y que nos permitan dejar atrás la política de seguridad que en Chile fracasó, porque la política que hoy día tenemos de seguridad es la misma que se viene gestionando durante los últimos 20 años y ya estamos a la vista de los malos resultados que tenemos. Hay que organizar en primer lugar, Fresia, mejor al Estado para la persecución penal. Cuando me refiero a eso, me refiero a cosas concretas como, por ejemplo, fortalecer la presencia de la Policía Marítima en los puertos. Hay un proyecto de ley en estas materias en el Congreso que hay que discutir para que la Armada tenga más dotación. En segundo lugar, es fundamental ante el clima de violencia y de odiosidad, no solamente vinculado a los delitos, Fresia, sino que también al clima político odioso que existe, de generar una instancia de conversación y de encuentro de todos los chilenos y las chilenas. Creo que hay que buscar la manera de encontrarse los vecinos y vecinas, los habitantes de las distintas ciudades, de los barrios, para intentar buscar desde abajo, desde la gente, desde la comunidad, una solución a la crisis. El sistema político no está logrando resolver la crisis que hoy día tenemos. Y en tercer lugar, necesitamos más recursos sobre la mesa. El anuncio de los 1.500 millones de dólares, si bien va en la dirección correcta, me da la impresión que puede ser insuficiente para invertir, por ejemplo, en prevención. Solo el 10% del presupuesto que en materia de seguridad se gasta en Chile está orientado a la prevención. Por ahí hay una clave que el país debiese
tomar. ¿Y en qué se ha avanzado, cree usted, en este gobierno en particular? Porque lo decía, lo que ha mencionado ahora, de las políticas en materia de seguridad que se están aplicando, o se está aplicando lo mismo de los últimos 20 años. El Frente Amplio, decía usted, ni la Concertación han hecho mucho al respecto. ¿Qué se podría haber hecho ahora cuando ya se descontroló la crisis de seguridad, que es lo que se está hablando en estos días? Bueno, pienso que precisamente lo que está intentando hacer el gobierno y la ministra Toá, hay algunas acciones que ha ido tomando el gobierno que son positivas. Por ejemplo, hace un par de meses atrás, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, anunció que la concursabilidad en materia de los fondos de seguridad pública, en particular del Fondo Nacional de Seguridad Pública, que era un fondo, que era una plata donde los municipios y las juntas de vecinos, por decirlo de alguna forma, competían para hacer prevención en el territorio. Era una locura, competir por fondos para seguridad, imagínense. Bueno, ese tipo de cosas ya no van a pasar más, la asignación va a ser directa, por lo que ha señalado el subsecretario, pero todavía falta mucho. Yo creo que el problema de fondo que tenemos es que no ha habido todavía una fuerza política, una coalición, una propuesta que logre construir una política de seguridad distinta, alternativa a la que ha habido en Chile en los últimos 20 años. Y la política de los 20 años tiene, a mi juicio, Fresia, una frase que yo creo que la grafica de manera perfecta. Fue la frase de campaña del presidente Piñera, la tengo acá: se le acabó la fiesta a los delincuentes. Es decir, esa es la mejor forma de cómo el sistema político transversalmente ha sido incapaz de poder construir un camino alternativo. Mire, ¿esto en qué se expresa en concreto? Yo le hablaba sobre el tercer punto de esta propuesta que le planteo respecto al tema del financiamiento. No puede ser que solo el 10% del presupuesto que en seguridad tenemos en Chile esté orientado a la prevención. Y cuando me refiero a la prevención, Fresia, me refiero al fortalecimiento de los municipios para poder trabajar junto a las comunidades en el territorio. En educación, en salud. Educación, salud, construcción de sedes sociales, construcción y producción de espacios seguros, el cambio de las luminarias de las ciudades para que las ciudades ya no sean oscuras, sino que sean iluminadas. Que todos los municipios en Chile que no tienen, más de la mitad de los municipios en Chile, sistemas de patrullaje ciudadanos, como por ejemplo lo tiene la comuna de Valparaíso. ¿Pasa solamente por recursos? ¿Qué responsabilidad le cabe a las autoridades comunales? No pasa solo por recursos. Si bien pasa por una gran medida por recursos y cómo estos recursos estén orientados. Si vamos a tener recursos frescos, la idea es que podamos invertirlos transversalmente en todas las necesidades que hay en seguridad. Y si faltan más recursos, bueno, retomemos la idea de una reforma tributaria pensada en la seguridad humana para tener en definitiva recursos permanentes. Pero también, Fresia, creo que hay una responsabilidad vinculada al uso político que se le da a la crisis de seguridad que hoy día existe. Uso político que francamente no es nuevo, ¿no? Yo creo que es un uso político que incluso está al borde también de lo criminal. Porque ¿En qué sentido? Porque, mire, cuando se produjo el vil homicidio de la sargento Olivares, cuando se han producido estos homicidios de carabineros en el ejercicio de funciones por bandas que han actuado con una violencia inusitada en nuestro país, hay sectores políticos que a la hora siguiente o al rato siguiente pidieron acusación constitucional contra la ministra Carolina Toá. O sea, ¿cuál es el sentido de una acción de esas características cuando el país está conmocionado? Sino solo generar más tensión, un clima de más odiosidad y de más crispación política en un momento donde la gente está asustada, donde la gente está preocupada y donde la vecina tiene miedo de salir de su casa para comprar el pan en la esquina y volver a su casa con tranquilidad para que no sea objeto de un asalto. O yo ponía el ejemplo que me contó un papá: tengo miedo de que mi niño, mi niña, mi hijo, mi hija que va a la escuela y liceo, que va solo, vuelva y no le pasa absolutamente nada. Entonces, esas acciones, Fresia, generan lo único, más miedo. O sea, hay sectores políticos que avanzan en su agenda produciendo miedo, para que la gente consuma más miedo del que ya tiene por lo que estamos viviendo, que tenemos un problema real. Entonces, a mí me parece de que eso es irresponsable, tremendamente irresponsable. Entonces, creo que las autoridades, los parlamentarios, los partidos, creo que tenemos que tener una actitud completamente distinta. Mire, yo tengo diferencias con el gobierno en muchos aspectos, pero tengo muy claro
que hay un esfuerzo que está haciendo la ministra del Interior y su equipo por revertir la situación sin soluciones mágicas. ¿Y no se ha demorado en con eso el gobierno, alcalde? ¿En qué sentido? Que aquí, como en todo, y usted también ha hecho el diagnóstico de temas ideológicos o partidarios, ya del sector que sea, ¿cuánto al Frente Amplio, el Partido Comunista, la coalición de gobierno, casi en general, de las sacadas de cuentas, no lo digo entre comillas, pero así ha sido con declaraciones o muchas veces criticar en el pasado la acción policial? ¿Eso cuánto cree usted que ha demorado en llevar la materia de seguridad ahora a la propia agenda? Mire, yo creo, Frecia, que todas las instituciones públicas, tanto civiles como no civiles, tenemos que ser objeto propio del sistema democrático de la crítica política y de la crítica en nuestro actuar. Los municipios somos permanentemente criticados y no porque nos critiquen vamos a pensar que quieren desvanecer, destruir o inhibir la acción municipal. Es decir, la crítica a cualquier institución del Estado, civil, policial, es perfectamente coherente con la idea del trabajo o conjunto o el fortalecimiento de esas instituciones. A mí me parece de que el sistema político entero está pillado en Chile, no solamente un sector en particular. Mire, está instalado ahora el debate sobre los migrantes y la delincuencia, ¿no? Como si solamente los migrantes cometieran delitos, que es así, efectivamente, hay migrantes que cometen delitos en Chile, pero también el delito no mira nacionalidad, hay también chilenos que están en el mismo supuesto. Y yo recuerdo al presidente Piñera, recuerdo a Pablo Longueira, a Carla Rubilar, a Teodoro Rivera, a Felipe Cas, ministros del presidente Piñera o conspicuos representantes de ese sector político de la derecha chilena, abiertamente por los medios de comunicación, por las redes sociales, incluso en países extranjeros, llamando a la migración en Chile. Y son hoy día ellos los primeros que están con una posición de rasgar vestidura respecto a la situación migratoria que vive en el país. Entonces, me parece de que hay cosas que en el debate público nadie está diciendo, pero que no resisten, Frecia, mucho análisis. Entonces, yo creo que la autocrítica no es solamente parte de un sector político, creo que es el sistema político en su conjunto que no da el ancho. Por eso, última cosa, por eso en lo que yo comentaba, cuando en la segunda propuesta que hacía de las tres, vinculada a cómo nos encontramos en Chile, yo creo que necesitamos escuchar más a la comunidad, hay que escuchar más a la gente, hay que escuchar más a la ciudadanía. Yo he propuesto la realización de una jornada nacional en materia de seguridad humana, y nos podamos juntar en los barrios para escucharnos respecto a lo que está sucediendo y que las soluciones a la crisis de seguridad, que no van a ser mágicas y que no van a ser todas en el corto plazo, salgan de la comunidad, salgan del territorio. Alcalde Charp, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, Frecia. Que tenga buen día y suerte con el otoño santiagueño. Y con la primavera. Nos vemos.